Bueno, ¿ya oyeron la campana? Por favor, entren y tomen asiento. No queremos quitarle tiempo a Stephen Patton porque su mensaje es muy importante. Todos lo son, pero ya saben, en 1996 tuve el gusto de descubrir la divina voluntad, los escritos, y lo acogí de todo corazón. Y me decepcionó descubrir que en 1997 y poco después había mucho material negativo que empezaba a circular atacando a Luisa y los escritos. Y me encantó conocer a Stephen Patton en una conferencia de la Divina Voluntad en Kelowna, Columbia Británica. Puede que lo esté pronunciando mal. Y luego, también me alegró ver que estaba respondiendo a algunos de los comentarios negativos que de hecho se publicaban en la web. Hizo un trabajo magnífico al responder a algunas críticas y ellos no le respondieron. Me decepcionó ver eso. Y luego este libro se publicó en 2013. Sin embargo, él publicó unas explicaciones muy hermosas y poderosas, creo que en 1999. No se vayan ahora, pero cuando se vayan después del evento, este libro está agotado. Sin embargo, ha tenido la amabilidad de conceder las copias de estos que están en la librería. Y todos deberían tener una copia de esto, para que cuando hablen con un sacerdote no se limiten a decir, tiene que leer esto. Sin embargo, si están hablando con un sacerdote o con cualquier otra persona que se pregunte si esto es fiel a las enseñanzas de la Iglesia, si leen esto, tendrán una hermosa explicación de la ortodoxia del libro del cielo y la santidad de la santa. Y por eso me complace presentar a Stephen Patton. Es teólogo para los ministerios de vida sacramental y familia. Por favor, den la bienvenida a Stephen Patton. Quisiera decir unas palabras primero en italiano y en español, solo para darles la impresión de que hablo italiano y español, lo cual no es cierto, pero quisiera decir primero en italiano, buongiorno. Buongiorno. Para aquellos que no hablan italiano, eso simplemente significa buenos días. Y diré unas palabras ahora en español. Más margaritas, por favor. Para los que no hablan español, eso significa Dios los ama. Me encanta decir eso en los restaurantes mexicanos porque no paran de servir las bebidas. Bueno, mi charla de esta mañana es sobre la obediencia de Luisa. La obediencia es una palabra que nos causa rechazo. No nos sentimos atraídos por ella de forma innata, porque nacimos en el pecado original. ¿De acuerdo? Así que otra forma de expresar que nacimos en el pecado original es que todos nacimos ciudadanos del reino de la voluntad humana. Y hemos sido ciudadanos de ese reino desde el momento en que fuimos concebidos. Simplemente no queremos ser obedientes. Ahora, la buena noticia es que por el bautismo también hemos sido hechos ciudadanos de otro reino, el reino de la divina voluntad. En ese reino podemos ver la obediencia a la voluntad de Dios no solo como algo que deberíamos querer hacer, sino como la clave de nuestra libertad, felicidad y plenitud. Como dijo Dante en la Divina Comedia, en su voluntad está nuestra paz.
Así que básicamente todo el esfuerzo de nuestra vida cristiana debería ser rechazar cada vez más nuestra ciudadanía en el reino de la voluntad humana y abrazar cada vez más nuestra ciudadanía en la divina voluntad, en el reino de la divina voluntad. Yo ya había entendido y creído todo esto durante la mayor parte de mi vida adulta, pero en 1997, cuando me encontré por primera vez con los escritos de Luisa Picarreta, descubrí una profundidad de significado completamente nueva en este esfuerzo. Dios no solo creó la voluntad humana para que fuera obediente en conformidad y uniformidad con la divina voluntad, sino que también creó la voluntad humana para vivir en la divina voluntad, para cooperar y participar con Dios en todas sus actividades divinas y eternas. Fue impresionante. El tema de mi charla es la obediencia de Luisa a la Iglesia, y mi punto en esta charla, en pocas palabras, es este. Para entender lo que vivir en la divina voluntad significaba para Luisa, es de crucial importancia entender también lo que la obediencia a la Iglesia significaba para ella, tanto en cómo vivió su vida como en cómo escribió lo que escribió. Voy a entrar en esto en un momento, pero primero quiero contarles un poco más sobre mi propio viaje hacia su espiritualidad. Aunque estaba fascinado por sus escritos en el 97, también me generaron algunas dudas. Una cosa era que Jesús invitara a Luisa a las prácticas espirituales de vivir en la divina voluntad, pero otra muy distinta era afirmar que nadie más, desde la Santísima Virgen María, ni siquiera los santos más grandes, lo había experimentado. Le dijo a Luisa que ella sería la primera desde María en vivir en ese estado exaltado. Otros vendrían después de ella a medida que aprendieran y aplicaran lo que él le estaba enseñando. Luego, como si esa afirmación no fuera lo suficientemente ambiciosa, Jesús también le dijo a Luisa que su revelación a ella y su respuesta a esta constituían el tercer fiat de Dios, que de alguna manera completaría e incluso superaría con creces su primer fiat de la creación y su segundo fiat de la redención. Quiero hacer una pausa aquí por un momento. Si conocen a personas que tienen preocupaciones y dudas sinceras sobre la espiritualidad de la divina voluntad, no significa necesariamente que sean duros de corazón, que estén apegados a sus voluntades humanas o que no escuchen al Espíritu Santo. Tengan en cuenta que estas son afirmaciones muy grandes, píldoras difíciles de tragar. Así que, para que conste, está perfectamente bien que la gente tenga dudas sobre todo esto. Y les digo esto porque yo mismo tuve esas dudas. En aquel entonces pensaba, ¿cómo podrían estas asombrosas afirmaciones reconciliarse con la Sagrada Escritura y 2000 años de enseñanza católica? ¿Eran los escritos de Luisa realmente de origen divino, después de todo? Bueno, resulta que otros tenían preocupaciones similares. A finales de los 90, 2 sacerdotes estadounidenses publicaron opiniones negativas sobre los escritos de Luisa. A pesar de lo atraído que me sentía por lo que Luisa había escrito, en cierto modo agradecí esta controversia. Había querido ver un análisis teológico profundo, pero no pude encontrar nada, ni nuevo, ni viejo, ni negativo, ni positivo. Así que esto era al menos un punto de partida. Sin embargo, después de estudiar sus opiniones de cerca, pude ver que, aunque tuvieran preocupaciones legítimas como yo, sus argumentos tenían fallas fundamentales. Sus caracterizaciones de los pasajes y temas de Luisa eran parciales o estaban sacadas de contexto, y su descripción de la enseñanza católica aplicable también era selectiva y sesgada. Así que fue cuando el abogado que hay en mí se puso en marcha.
Una vez abogado, siempre abogado. Por cierto, soy un abogado en recuperación, se lo haré saber. Así que en 1999 publiqué un estudio del tamaño de un libro titulado La ortodoxia de los escritos de Luisa Picarreta, una respuesta a ciertas objeciones doctrinales. Mostré en detalle cómo cada uno de los pasajes y temas que estos sacerdotes habían identificado como problemáticos podían de hecho ser vistos razonablemente como encajando dentro de los límites de la doctrina católica. Respetuosamente invité a un diálogo con estos sacerdotes, pero nunca recibí respuesta. Esto fue decepcionante, pero al menos sentí que iba por el buen camino. Durante los siguientes 13 años, continué desarrollando mis pensamientos, escribí algo y finalmente publiqué un libro, al que el padre Dave acaba de referirse, titulado Una guía para el libro del cielo. Y esto fue impreso en esta forma originalmente. Hice imprimir 2,000 copias. Se agotaron hace un par de años. Así que para los propósitos de este congreso, tenía toda la sustancia de este libro, está en este formato ahora mismo. Bien, así que se está vendiendo en la librería. Y como mencionó el padre Dave, todas las ganancias de la venta van a apoyar este congreso y la asociación. Así que fue en 2013 que publiqué esto. Lo que me impulsó a escribir este libro fue una declaración pública del 1 de noviembre de 2012 del arzobispo Picierri, quien era el arzobispo en ese momento responsable de la causa de Luisa. Y aquí está la declaración de su comunicado que más me impactó y cito: sigo observando con dolor que la doctrina de la divina voluntad no siempre ha sido presentada de manera correcta y respetuosa. Según la doctrina y el magisterio de la Iglesia, poniendo en boca de Luisa comentarios que ni siquiera se encuentran implícitamente en sus escritos. Esto provoca un trauma en las conciencias e incluso confusión y rechazo entre la gente y por parte de algunos sacerdotes y obispos. Fin de la cita. Es especialmente triste que las preocupaciones del arzobispo Picierri no se dirigieran a quienes se oponían a la doctrina de la divina voluntad de Luisa, sino a quienes la promovían. Continuó diciendo, y cito de nuevo: los invito a hacer meditaciones y reflexiones más serias y profundas en su lectura personal de estos escritos a la luz de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la Iglesia. Fin de la cita. Pensé, bueno, eso es lo que puedo hacer. Escribir una guía que ayude a la gente a hacer precisamente eso. Anclar firmemente su devoción a los escritos de Luisa, a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y ya que estaba, también mostrar a aquellos con dudas sobre sus escritos cómo pueden anclarse a la enseñanza católica. El libro entonces era para dos audiencias: los que estaban a favor de los escritos de Luisa y los que tenían dudas sobre ellos. Así que si conocen a alguien que tenga dudas o vacilaciones sobre los escritos de Luisa, este libro podría ser un muy buen recurso para darles. Y es un buen recurso para cualquiera, creo, que quiera saber más sobre la profundidad del fundamento teológico de la doctrina de vivir en la divina voluntad. Primero envié una traducción al italiano de este libro al arzobispo Picierri y le pregunté si estaría de acuerdo con que lo publicara. Me respondió diciendo que estaba de acuerdo con mis intenciones, pero que la decisión de publicarlo no era suya. Dijo que esa decisión era entre yo y mi propio obispo local en Sacramento. Así que le pedí permiso a mi obispo, Jaime Soto. Después de que su teólogo censor lo leyera y le diera el nihil obstat, el obispo Soto le dio su imprimatur.
El libro tiene 3 secciones principales. Primero, la obediencia de Luisa como la clave para entender su vida, sus escritos y su espiritualidad. La segunda parte, vivir en la divina voluntad. Y la tercera, el tercer fiat de Dios. En un momento voy a repasar lo que cubrí en esa primera sección sobre su obediencia, pero primero quiero darles un esbozo de algunos de los temas que cubro en las otras 2 secciones. En la sección sobre vivir en la divina voluntad abordo preguntas como esta. ¿Cómo, como simples humanos, podemos participar en el acto original de la creación de Dios? ¿Cómo podemos participar en todos los eventos pasados, presentes y futuros? ¿Cómo se puede distinguir el vivir en la divina voluntad de la santidad tal como ha sido vivida y descrita por los santos? En la sección sobre el tercer fiat de Dios, abordo temas como estos. ¿Cómo distinguir adecuadamente? Y cuando digo adecuadamente, me refiero con precisión teológica, el tercer fiat de Dios de su primer y segundo fiat. ¿Cómo entender adecuadamente el fiat de Luisa como, entre comillas, necesario para la plena realización de la obra de Dios en la creación y la redención? ¿Cómo distinguir el fiat de Luisa como fundamentalmente diferente del fiat de María? ¿Por qué el don de vivir en la divina voluntad no fue concedido en el momento de la encarnación? Y finalmente, ¿cómo acoger este don, respetando al mismo tiempo la santidad de los santos? En fin, eso y mucho más en el libro. Ahora, echemos un vistazo a la obediencia de Luisa. Cuando Luisa era adolescente, aceptó la invitación de Jesús de ser un alma víctima. Sufrió profundamente y con el tiempo sus sufrimientos la confinaron a la cama donde permanecería el resto de su vida. También empezó a caer en estados de semiparálisis y finalmente estos episodios se volvieron totales y parecidos a la muerte. Solo podía salir de esos estados mediante la oración de un sacerdote pronunciada en su presencia. Por desgracia, muchos de los sacerdotes locales la consideraban una molestia y eran reacios a acudir en su ayuda. Como consecuencia, a veces permanecía en este estado agónico y paralizado durante días. Peor aún, a menudo, cuando un sacerdote finalmente acudía, la regañaba por ser una molestia. Luisa sufrió intensamente por las incomprensiones de estos sacerdotes y rezó a Jesús para que estos sacerdotes no tuvieran que venir a reanimarla. Pero Jesús no solo se negó, sino que parece haber querido que toda la esfera de sus sufrimientos místicos estuviera sujeta a la autoridad de los sacerdotes, aunque la mayoría de ellos no consideraba que sus sufrimientos fueran auténticos. Finalmente el arzobispo se enteró de lo que estaba sucediendo y delegó al padre Michele de Benedictis para que fuera su confesor especial. Este sacerdote reconoció inmediatamente la autenticidad de sus sufrimientos y empezó a verla a diario. En cuanto supo que ella se había ofrecido a Jesús como víctima, le ordenó que no aceptara más sufrimientos sin su permiso. Los diarios de Luisa muestran que ella entendió esto y cada directriz del padre Benedictus y las directrices de todos los demás sacerdotes que la cuidaron después de él como una voz de autoridad por encima de lo que Jesús le decía en sus comunicaciones íntimas con ella. Este es un punto de crucial importancia. Luisa registró que el propio Jesús insistió repetidamente en su santa obediencia a estos sacerdotes. Y hay episodios en los que él la ponía a prueba en esto. La invitaba a compartir sus sufrimientos y aunque ella lo deseaba ardientemente, se negaba
porque eso era lo que el padre Benedictus le había ordenado. No fue hasta que este sacerdote finalmente le dio permiso a Luisa para reanudar el estado de alma víctima que ella volvió a aceptar las invitaciones de Jesús. Así que desde el principio de la extraordinaria experiencia de Luisa como alma víctima, fue consciente de que Dios quería que estuviera sujeta a la legítima autoridad de la Iglesia. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Jesús quería que la misma actitud de sumisión, total y santa obediencia de Luisa a la Iglesia se extendiera a su experiencia como escritora. Para empezar, Luisa deja claro desde la primera línea de su diario espiritual de 36 volúmenes que solo escribió por obediencia a los sacerdotes asignados a su cuidado. Anotaciones como esta: haría cualquier cosa para no tener que referirme a mí misma en el papel, se encuentran a lo largo de su diario. Ahora, por un lado, la obediencia de toda la vida de Luisa a la autoridad de la Iglesia era lo que cabría esperar de cualquiera en su situación. La obediencia a la Iglesia es siempre un sello distintivo de cualquier experiencia mística auténtica. Pero, por otro lado, la situación particular de Luisa muestra que su obediencia a la Iglesia tenía un significado aún mayor. Ella escribió entendiendo que estos sacerdotes con autoridad sobre ella no estaban allí solo para administrar una especie de examen de aprobado o suspenso sobre la enseñanza de la Iglesia. Entendió que ellos y la doctrina católica que representaban eran indispensables para la correcta interpretación de todo lo que escribía. De hecho, consideraba que su papel era intrínseco a la propia revelación. El ejemplo más profundo de esto se encuentra en la relación de Luisa con San Aníbal di Francia. No hay duda de que él tenía en la más alta estima su misión. Escribió esto sobre ella y cito: «Parece que nuestro Señor, que siglo tras siglo aumenta cada vez más las maravillas de su amor, quiso hacer de esta Virgen sin educación, a la que llama la más pequeña que encontró en la tierra, el instrumento de una misión tan sublime que ninguna otra puede comparársele. Es decir, el triunfo de la divina voluntad sobre toda la tierra en conformidad con lo que se dice en el Padre Nuestro. Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra», fin de la cita. Pero a pesar de su elevada opinión sobre la misión de ella, San Aníbal no consideraba que su revelación estuviera exenta ni de la regla de sumisión perpetua a la autoridad de la Iglesia, ni de la posibilidad de error en la forma de su transmisión. Él le explicó esto en una carta, y cito: «Ora con la mayor humildad y con gran fervor, porque no tenemos ningún margen de error en algo tan delicado. Que una luz divina asista a la escritora, a los intérpretes y al compilador, para que nada se añada ni se quite de los límites de la revelación divina». Fin de la cita. San Aníbal está diciendo aquí que para que la transmisión de la revelación de Luisa fuera totalmente precisa y ortodoxa, una luz divina tenía que estar obrando no solo en Luisa, la escritora, sino también en los intérpretes y el compilador. ¿Por qué? Para asegurarse de que todo permanezca dentro de los límites de la revelación divina. Por cierto, cuando se refiere a los límites de la revelación divina, lo que quiere decir esencialmente son las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que aunque San Aníbal estaba absolutamente convencido de que los escritos de Luisa contenían un mensaje profundamente importante de Dios para toda la humanidad, también creía que necesitaba un proceso de edición divinamente inspirado antes de que estuviera completo. No hay indicios de que Luisa se sorprendiera por su sugerencia de que él editara oficialmente sus escritos o de que se resistiera a ello.
Al contrario, mucho antes de conocerlo, ella había visto la necesidad de los dones de discernimiento que él y otros con autoridad sobre ella podían aportar. Apenas unos meses después de empezar su diario, en su entrada del 8 de enero de 1900, escribió esto, y cito, ¿quién sabe cuántos desatinos, cuántos errores contienen estas cosas que escribo? Fin de la cita. La respuesta inmediata de Jesús a su duda está llena de significado, y esto es lo que dijo. Hija mía, incluso los errores ayudarán a dar a conocer que no hay engaño de tu parte y que no eres una doctora, porque si lo fueras, tú misma habrías sabido dónde te equivocaste. Esto también dejará más claro que soy yo quien te habla, cuando se ve con sencillez. Pero te aseguro que no encontrarán sombra de vicio ni nada que no diga virtud, porque como escribes, yo mismo estoy guiando tu mano. A lo sumo, podrán encontrar algo que a primera vista parezca erróneo, pero si lo miran muy de cerca, encontrarán la verdad. Fin de la cita. Así que permítanme desglosar esto. Luisa está diciendo aquí que ella sabe que algunas de sus expresiones escritas contienen errores aparentes que también podrían llamarse dificultades o ambigüedades, pero no sabe exactamente cuáles. Y Jesús no le dice, oh, no, hija mía, todo está bien. Él está de acuerdo con ella. Sí, hay errores aparentes, pero en lugar de señalárselos y mostrarle cómo corregirlos, los permite por una razón. Jesús sabe, y Luisa probablemente también, que más adelante habrá un examen y una clarificación oficial de sus escritos. Y es probable que Luisa se sienta consolada y aliviada cuando Jesús le dice que a través de ese proceso se encontrará la verdad a pesar de sus errores de expresión. San Aníbal prestó esta ayuda desde 1910 hasta su muerte en 1927. Hacia el final de la vida de San Aníbal, reiteró sus preocupaciones. A pesar de la confianza que había mantenido en que sus escritos contenían un mensaje extremadamente importante de Dios, seguía viendo la necesidad de revisar algunas de sus expresiones. Y en una carta de 1926 que le dirigió, escribió esto, y cito, debería releer sus volúmenes originales porque, créame, en varios lugares es necesario hacer algunos cambios para obtener el significado correcto de la palabra. Estaba haciendo esta revisión con mucho cuidado, capítulo por capítulo, pero desde que enfermé no pude hacer nada más. Sin embargo, es un trabajo necesario. Hay algunos puntos que, en la medida en que son verdaderos y santos y se ven con el espíritu adecuado y con santa sencillez, todavía no son aptos para su publicación. O mejor dicho, si hubiera añadido la palabra aún no son aptos para su publicación. Serían criticados por las autoridades eclesiásticas y esto podría poner en peligro toda la obra. Fin de la cita. San Aníbal no identifica los problemas que había visto ni los cambios que creía que debían hacerse, pero claramente creía que hasta que esos cambios pudieran hacerse, sus escritos, al menos en parte, eran, cito, no aptos para su publicación. La respuesta de Luisa a esto, un acuerdo claro. Ella le respondió, y de nuevo cito, usted me dice que ciertos capítulos de mi manuscrito no deben imprimirse y ciertamente no debe hacerse porque he escrito solo para obedecer. Me gustaría que ni siquiera dejara que se copiaran, marcándolos con la señal de la cruz o con 2 guiones, indicando a quienes hacen las copias que omitan donde se encuentran esas marcas, ya que lo que debe interesarle es dar a conocer la voluntad de Dios y el gran bien que nos viene por hacerlo. Todo lo demás, especialmente lo que me concierne, debe dejarlo a un lado.
Fin de la cita. Así que, viendo su vida en conjunto, había un doble sentido en la total sumisión y obediencia de Luisa a la Iglesia. No solo era ella misma completa y absolutamente sumisa, obediente y confiada en la autoridad de la Iglesia, sino que también sometió todo lo que escribió con completa, absoluta y confiada obediencia a la autoridad editorial e interpretativa de la Iglesia. Luisa y de su rol oficial, ordenado e inspirado por Dios como su editor, fue explícitamente confirmado por Jesús. En la entrada de su diario del 18 de agosto de 1926, esto está en el volumen 19, Luisa relata que Jesús le dio este mensaje para que se lo transmitiera a San Aníbal. Así que Jesús le está diciendo esto a San Aníbal: Hijo mío, la tarea que te he encomendado es grande, y por lo tanto es necesario que te dé mucha luz para que entiendas claramente lo que he revelado. Porque en la medida en que se exponen con claridad, en esa medida producirán sus efectos. Fin de la cita. Este es un pasaje de inmensa importancia. Jesús o Luisa ya sabía que sus volúmenes debían ser editados por aquellos con autoridad eclesial oficial. Pero en este pasaje Jesús lo lleva un paso más allá. Él dice que los efectos que había previsto en lo que le reveló, es decir, la venida del reino de su divina voluntad, solo se producirían realmente en la medida en que San Aníbal y otros oficiales de la Iglesia después de él expusieran sus escritos con claridad. Dejen que eso cale hondo, lo inmensamente importante que es. Así que permítanme resumir lo que la obediencia de Luisa a Jesús y a su cuerpo, la Iglesia, significó para ella, y luego veremos lo que significa para nosotros. Luisa creía que Jesús le hablaba y la dirigía de dos maneras: por lo que le decía directamente a ella a través de sus revelaciones privadas y por lo que le decía a través de los ministros de su Iglesia. Y Jesús le dejó claro a través de ambos medios que lo que le decía a través de sus ministros tenía una autoridad superior a lo que le decía directamente en su revelación privada. Ahora, esto no significa que ella percibiera estos dos medios de comunicación, lo que Jesús le decía directamente y lo que le decía a través de sus sacerdotes, como si estuvieran en algún tipo de conflicto o competencia. No, ella los veía en una relación complementaria. Luisa sabía que en realidad era un solo Jesús el que le hablaba, pero su única voz le llegaba a través de un proceso que involucraba dos aspectos o formas, una interna y otra externa. Es como mi única voz de Steve Patton hablándoles ahora, tiene dos aspectos. Primero, están los sonidos internos que provienen de mis pulmones mientras empujan el aire a través de mis cuerdas vocales. Y luego, en segundo lugar, viene la forma externa, y esa es mi lengua, mis dientes, mis labios, que proporcionan a esos sonidos internos forma y estructura. Así que tengo una sola voz, pero se compone de dos aspectos distintos e interdependientes. Para Luisa, la forma interna, o cuerda vocal, por así decirlo, era lo que Jesús le dijo en su revelación mística. Ella entonces, inmediata y obedientemente, sometió sus comunicaciones internas a la forma externa, la lengua, los dientes y los labios, por así decirlo, que era Jesús hablándole a través de su autoridad eclesiástica oficial, sus representantes y su enseñanza. Ella sabía que lo que Jesús le dijo a través de esa forma externa jugaría un papel crucialmente importante para proporcionar una estructura firmemente católica a lo que Él le dijo a través de la forma interna.
Solo de esa manera, en 2 pasos, sus escritos serían claramente entendidos y alcanzarían plenamente su efecto deseado. Desafortunadamente, también hay un posible resultado negativo en este proceso. Si esa forma externa de una interpretación católica clara y autorizada no se proporciona a los escritos de Luisa, existe la posibilidad de que no solo no produzcan su efecto deseado, sino que incluso podrían producir un efecto no deseado. Y eso, lamento decirlo, es exactamente lo que hemos tenido ocasionalmente, los problemas que hemos tenido, desde que los escritos de Luisa comenzaron a circular ampliamente en las últimas décadas. Algunas personas, aunque hayan estado llenas de entusiasmo por promover la divina voluntad, no han sido igualmente cuidadosas en asegurarse de que lo que dicen y enseñan corresponda plenamente con la enseñanza católica. Y esto ha llevado a la confusión, la división y el rechazo. Esta es también la razón por la que, a partir de la década de 1990, cada arzobispo responsable de la causa de Luisa ha emitido declaraciones públicas expresando preocupaciones, precauciones y advertencias en este sentido. Esto ha incluido al arzobispo Casati, al arzobispo Picchieri y más recientemente al actual ordinario, el arzobispo D'Ascenso. Ahora, antes de pasar a lo que la obediencia de Luisa significa para nosotros ahora, quiero enfatizar una cosa. Nada de lo que acabo de decir debería disminuir nuestro amor por Luisa o por las maravillas que encontramos en sus escritos. Es solo que nosotros, como ella, debemos conformar cuidadosamente lo que encontramos en sus escritos a lo que la Iglesia enseña. En su comunicación del 20 de marzo de 2020, el arzobispo D'Ascenso escribió esto sobre nuestra necesidad de someter todo a la enseñanza de la Iglesia. Y de nuevo, cito: la amorosa adhesión a la vida y enseñanza de la Iglesia, o la amorosa adhesión a la vida y enseñanza de la Iglesia manifestada en las indicaciones de sus pastores, no es un límite, sino una garantía. Solo de esta manera, lo que fue donado a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, puede dar el fruto de su siat fiat, como a ella le gustaba decir. Ahora me gustaría relacionar todo esto con el estado actual de la causa de Luisa y cómo debemos responder en consecuencia. El 10 de agosto de 2024, el postulador de la causa de beatificación de Luisa, Monseñor Paolo Ricci, emitió una declaración formal que relataba un evento de enorme importancia que acababa de tener lugar en su causa. Comenzó resumiendo lo que había sucedido en los últimos años. En 2019, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano señaló que los escritos de Luisa contenían algunas ambigüedades. Y de nuevo, esto no nos sorprende si se observan de cerca los escritos de Luisa. El DDF concluyó que estos escritos contienen algunas ambigüedades que, y cito la carta de Monseñor Ricci, si bien no son errores doctrinales en sí mismos, requieren una evaluación más profunda, con el apoyo de un teólogo experto en mística. Las respuestas aclaratorias de la postulación permitieron al Dicasterio para la Doctrina de la Fe concluir que en los escritos y el pensamiento de la sierva de Dios, Luisa, no hay declaraciones que estén flagrantemente en contraste con la doctrina de la Iglesia. Así, en junio de 2024, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe emitió el Nihil Obstat para la reanudación de la causa. Fin de la cita. Así que, en pocas palabras, el Vaticano había expresado su preocupación por las ambigüedades en los escritos de Luisa, tal como San Aníbal lo había hecho 100 años antes.
Pero el verano pasado, después de que la postulación proporcionara suficientes aclaraciones teológicas, el Vaticano dio el visto bueno para que la causa de Luisa procediera. Pero el Vaticano añadió una importante disposición o cualificación a este visto bueno. Antes de que la causa pueda pasar a su siguiente etapa, la Asociación Pública de Fieles, Luisa Picarreta PFDV de Corato, a la que ahora me referiré simplemente como la asociación, debe publicar 2 documentos interconectados. 1, la edición típica y crítica de los escritos de Luisa, y 2, acompañando a esa edición, una introducción pertinente y notas relacionadas. Permítanme repasar estos términos. ¿Qué es la asociación? ¿Qué es la edición típica y crítica? ¿Y qué son la introducción y las notas relacionadas? La asociación, ubicada en Corato, donde vivió Luisa, es una organización eclesial oficial dirigida bajo la supervisión del arzobispo de Trani Barletta Bisceglie. Su propósito es proporcionar apoyo, información, armonía y unidad a individuos, grupos y asociaciones de todo el mundo que difunden la espiritualidad, el pensamiento y los escritos de Luisa. La edición típica y crítica de los escritos de Luisa, cuando se publique, será la única traducción oficial y autorizada de sus escritos en el mundo. Corrige todas las dificultades ortográficas de sus escritos. Ahora, por dificultades ortográficas, nos referimos a todo lo relacionado con las formas de expresión escrita de Luisa, a veces limitadas o defectuosas. Esta edición es el resultado de casi 5 años de trabajo difícil y complejo por parte de un equipo de expertos organizado por la asociación. Cuando se publique, será el texto definitivo y sustituirá a todas las demás traducciones. La introducción oficial y las notas relacionadas que deben acompañar a la edición típica y crítica son de naturaleza teológica. Aclarará todos los temas y expresiones de los escritos de Luisa que pudieran dar lugar a interpretaciones engañosas o erróneas del mensaje cristiano. En una entrevista que concedió el pasado mes de julio, el postulador Monseñor Rizzi dijo que esta introducción teológica será escrita por el arzobispo Leonardo d'Ascenso y probablemente por un equipo que trabaje con él. Proporcionará los criterios definitivos para interpretar correctamente los escritos de Luisa. Antes de continuar, me gustaría que apreciaran que todos los que trabajan en la preparación de estos 2 documentos tan importantes, la edición típica y crítica, así como la introducción teológica y las notas relacionadas, son herederos espirituales de las gracias concedidas a San Aníbal hace 100 años. A lo que me refiero es que esas mismas palabras dichas por Jesús a través de Luisa a San Aníbal en 1926, poco antes de su muerte, también pueden considerarse dirigidas al arzobispo d'Ascenso, a don Sergio, a todos los que trabajan en la elaboración de esto. Y les repetiré esas palabras a ustedes, a todos en Italia a cargo de esto. Hijo mío, la tarea que te he encomendado es grande y por lo tanto es necesario que te dé mucha luz para hacerte entender claramente lo que he revelado, porque en la medida en que se expongan con claridad, en esa medida producirán sus efectos. Fin de la cita. De Chatesport. Así que recen por la asociación, por el arzobispo d'Ascenso, por todos los que trabajan en la elaboración de lo que será la obra maestra final que se difundirá por el mundo. Ahora permítanme volver a la comunicación de Monseñor Rizzi del año pasado. Él escribe que cuando la edición típica y crítica
y la introducción y notas relacionadas que la acompañan estén terminadas, serán publicadas por la asociación bajo la supervisión del arzobispo de Trani Barletta Bisegli. Luego, Monseñor Rizzi escribe estas importantes palabras, y cito: esta edición será la única reconocida oficialmente por las autoridades eclesiásticas. Todos los grupos de la Divina Voluntad tendrán que referirse a ella para corregir formas dañinas de espiritualidad extendidas en algunos grupos y provocadas por una lectura distorsionada de los escritos de la sierva de Dios. Ahora permítanme añadir rápidamente dos cosas que lo que acabo de leer no significa. No significa que cualquier traducción que estén leyendo actualmente sea necesariamente un problema. Siempre y cuando se aseguren siempre de que se adhieren fiel y estrechamente a la enseñanza de la Iglesia Católica, estarán bien. Lo que dice tampoco significa que cuando esta edición típica y crítica se publique, todos tendrán que desechar o dejar de leer sus traducciones anteriores. Solo significa que en el futuro esta nueva edición oficial será la única reconocida oficialmente por la Iglesia, lo que significa que los grupos de la Divina Voluntad pueden confiar en ella con total confianza. La esperanza es que con el tiempo, a medida que todos en el mundo obtengan y consulten esta edición y su introducción, sirva como un medio y un signo de unidad en la Divina Voluntad. Referirse solo a ella será también una forma de obediencia a la Iglesia, en línea con cómo Luisa habría querido que se leyeran sus escritos. En su declaración, Monseñor Rizzi también aborda el asunto de convertirse en miembros de la asociación. Ha habido un malentendido reciente al respecto, así que es importante aclarar lo que quiso decir. Escribe primero que muchos grupos de la Divina Voluntad han estado siguiendo, cito, un camino decisivo y evidente de eclesialidad, fin de la cita. Lo que quiere decir aquí es que muchos grupos ya se han asegurado firme y visiblemente de que sus interpretaciones de Luisa se adhieran estrechamente a las enseñanzas de la Iglesia. Pero continúa diciendo que algunos grupos no han estado haciendo esto. Para ellos, dice, citando al arzobispo d'Ascenso, es imperativo que, cito, anclen la lectura de estos escritos en la doctrina de la Iglesia y en una conducta de vida digna, haciendo que una proclamación misionera equilibrada y respetuosa surja de la doctrina de la Divina Voluntad. Una proclamación que ha sido armoniosamente insertada en la actividad pastoral de las iglesias locales, fin de la cita. Ahora permítanme desglosar eso un poco para ustedes. Básicamente está diciendo esto. Oigan, por favor, asegúrense de que están leyendo estos escritos de la misma manera que lo haría Luisa. Número 1, de una manera que esté anclada a la enseñanza católica. Número 2, de una manera que los haga una persona más digna. Creo que lo que quiere decir aquí es no comportarse como un católico loco. Y número 3, de una manera que los lleve a estar más armoniosamente unidos con la vida pastoral de su iglesia local, su parroquia y diócesis locales. A continuación, Monseñor Rizzi ofrece una sugerencia respetuosa a los obispos de todo el mundo. Escribe, y cito, parece muy apropiado que los obispos reconozcan y admitan en sus circunscripciones eclesiásticas solo a aquellos grupos de la Divina Voluntad que cumplan con los requisitos antes mencionados. Así que también les desglosaré eso. Lo que dice básicamente es esto, queridos obispos, y hay que tener cuidado cuando se habla con los obispos, con lo que se dice. Queridos obispos, sin pretender instruirlos,
Probablemente sería mejor que reconocieran oficialmente solo a aquellos grupos de la divina voluntad que se adhieren firmemente a las enseñanzas de la Iglesia, que actúan de manera digna y que participan plenamente en la vida de fe de su parroquia local y de su diócesis. Suena bastante fácil, ¿verdad? Finalmente, Monseñor Rizzi menciona la membresía en la asociación. Dice que después de que un grupo de la divina voluntad haya recibido la aprobación de su obispo, entonces y solo entonces puede afiliarse a la asociación. En otras palabras, no hay presión sobre nadie para que se haga miembro de la asociación. Es totalmente voluntario. Así que, en resumen, esto es lo que Monseñor Rizzi les dice a los grupos de la divina voluntad. Número 1. Asegúrense de que sus interpretaciones de Luisa se adhieran firmemente a la enseñanza católica. 2. En obediencia filial a su obispo local, busquen su guía y aprobación oficial para su grupo de la divina voluntad. Número 3. Si su grupo ha recibido la aprobación de su obispo y cuando la reciba, son bienvenidos, pero de ninguna manera están obligados a unirse a la asociación. Mi charla ha sido sobre la obediencia de toda la vida de Luisa a la Iglesia y cómo sirve como nuestro modelo y guía para la unidad en la divina voluntad. Lo que quiero decir con unidad en la divina voluntad es que Dios no solo quiere que cada uno de nosotros como individuos viva en su divina voluntad. Él quiere que vivamos en su divina voluntad juntos, en armonía, como una sola familia, como una sola iglesia. Quiero concluir respondiendo a una de las preguntas de estudio y reflexión de mi libro. Después de cada una de las 3 secciones principales, para quienes lean este libro en grupo de estudio de la divina voluntad, hay preguntas al final de cada sección. Esta es una de ellas. De hecho, es una pregunta de 2 partes. Jesús le dijo a San Aníbal a través de Luisa que era crucial que San Aníbal expusiera sus escritos con claridad, asegurándose especialmente de que se entendieran solo dentro de los límites de la revelación divina. ¿Por qué Jesús no le habría proporcionado esta claridad directamente a Luisa? ¿Por qué el papel de San Aníbal y el de todos los oficiales de la Iglesia después de él serían tan importantes en la difusión de esta espiritualidad? Ahora responderé a mi propia pregunta. Creo que la respuesta es esta. Jesús dejó una necesidad de clarificación oficial en los escritos de Luisa porque quería entonces, al igual que quiere ahora, entregar su maravilloso don de la divina voluntad tanto a través de los escritos de Luisa como a través de la autoridad magisterial oficial de la Iglesia. Luisa primero escribe y luego la Iglesia oficial interpreta. Es similar a la relación que Dios estableció entre la palabra de Dios y el magisterio. Como dice el Catecismo en el párrafo 100, la tarea de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él. Fin de la cita. Y parafrasearé esto ahora para los escritos de Luisa. La tarea de interpretar auténticamente los escritos de Luisa Picarreta ha sido confiada únicamente al magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él, y de manera particular al arzobispo y a todos los que trabajan, al arzobispo de Ascenso y a todos los que trabajan con él para avanzar en la causa de beatificación. Ahora estamos en un periodo de espera para que la asociación, en nombre de la Iglesia, publique la edición típica y crítica oficial de los escritos de Luisa y, junto con ella, la introducción teológica oficial y las notas relacionadas.
Cuando finalmente se publique, la adhesión universal a ella servirá como fuente de claridad y unidad para todos aquellos que deseen vivir en la divina voluntad. Hasta que se publique, podemos y debemos seguir luchando por la unidad de cualquier otra forma que podamos. Podemos hacerlo asegurándonos de que todos y cada uno de nosotros, juntos, conformemos firme y visiblemente nuestras interpretaciones de los escritos de Luisa a las enseñanzas de la Iglesia Católica. También podemos luchar por la unidad asociando formalmente nuestros grupos de la divina voluntad en obediencia filial a nuestros obispos locales. Después de hacer esto, si su grupo se siente movido a ello, también puede buscar la afiliación con la asociación Encorato. Al hacer esto juntos, como dijo el arzobispo Picierri hace algunos años, cito, haremos visible cada vez más la gran familia de la divina voluntad establecida en el vínculo de la unidad. Gracias.